Buena semana, Hashem, que todos estén bien, todo lo mejor, confiando en Akadosh Baruj Hu, Tibá Bejatima Tová, Beshat Hashem. Estamos nuevamente en nuestra clase de Musar, estamos estudiando la maravillosa obra de los Hot Sadikim. Seguimos aún en el portón de la Teshuvá, la cual es extenso, largo, pero mucha verajá, mucha bendición, y muy apropiado para estos días que estamos en el mes de Lul, próximos a Rosh Hashuna, a días de Rosh Hashuna. Nos ubicamos en el tiempo, hoy ya estamos a 25 de Elul, año 5785, Yom Hamishi, quinto día de la semana, día 18 del mes 9, año 25, y hoy es la Gilula de el Taná Rabí Elazar. Besat Hashem, Besat Ismaya, que su mérito igual, en proteja, confiando en el pero. Muy bien, seguimos en los obstáculos para la Teshuvah. Dice el sabio, ahora entre dichos 24 obstáculos, figuran 5 de ser transgredido la persona no podrá retornar en arrepentimiento. Arrepentimiento completo, porque se trata de transgresiones entre el hombre y su prójimo, bastante complejo, de las cuales el transgresor no es consciente de haber pecado contra su compañero, y por lo tanto no puede corregir lo hecho ni pedirle perdón. Ellos son, pongamos atención a esto que son muy delicados. El que maldice a la multitud, a diferencia de maldecir a un individuo específico, al que pueda pedir perdón directamente. Si alguien maldice a la multitud, es algo complejo. De ahí que aquellos que son tan insolentes de maldecir a nuestro pueblo, es un pecado gravísimo. 2. El cómplice de un ladrón. Pues en tal caso la persona piensa que no se trata de un robo. Ya que dice, yo no soy quien robó. Y aunque quisiera arrepentirse de devolver lo robado, ¿a quién se lo devolvería si no sabe a quién se lo robó? Por lo tanto, alienta al ladrón a seguir con las fechorías. 3. Hallar un objeto perdido y no anunciarlo. Esto es un pecado también muy grave para que lo reclame su dueño. En tal caso, si desea arrepentirse, no sabe de quién le pertenece. Ahora, en ciudades civilizadas, como por ejemplo en Israel, hay lugares donde se va y se deja un lugar, las cosas que se encuentran, para que la gente vaya y la reclame. Inclusive, estos días me decía un joven que a veces viene a hablar con ese servidor y se le han perdido unos papeles, un poco complicado para que lo llegue a encontrar. Vamos a rezar a Carlos Baruj, que alguien sea de buen corazón y va y lo deje en una oficina policial. Efectivamente, los dejaron en una oficina policial, lo llamaron y recuperó lo perdido. Pero en Israel es muy común que pase eso. Es muy común que pase eso. En Bnei Brak, inclusive, hay alcancías públicas en la calle. Nunca amanecen destrompadas o hurtadas o robadas y cosas así. Hay comida, neveras donde hay comida en buen estado, donde la gente puede tomar lo que necesita y llevarse. Tal vez en otras sociedades se llevarían hasta la nevera. La gente se le pierde algo y va y lo deja en tal lugar donde es una oficina para eso. La gente va y busca de repente sus pertenencias o si tiene un número telefónico le llama y dice aquí están sus cosas. Cuarto, el que se come el toro short de los pobres, huérfanos y viudas, esa gente desdichada, pasa desapercibida y nadie la conoce, pues se la pasa yendo de ciudad a otra, así pues aquel que come su alimento no sabe de quién era y por lo tanto no sabe a quién devolverlo. Hay quienes
En lugar del toro, lo entienden como shot, con dalet, al final. O sea, no short, sino shot, que denota opresión. Es decir, aquel que oprime a los pobres, aquel que le roba el sueldo a los pobres también, aquel que no paga a sus empleados, le está robando el sueldo a los pobres. Inclusive, si tiene el dinero para pagarle y no le paga como debe ser, sino que lo utiliza para otras cosas, y dice él que espere una semana, 10 días, le está robando. ¿Por qué? Porque el compromiso es pagarle tal día. Días adicionales que use el dinero, si dice, por ejemplo, le pago cada 5, cada 10, cada 15 de mes, le tiene que pagar ese día. Si teniendo el dinero lo usa para otra cosa, se lo gasta y después dice, después recupero y después le pago, eso del 5 al 10 que se demoró, del 5 al 15 que se demoró en pagarle, está tomando el dinero que no es suyo. La ética y la moral frente al dinero es bastante especial. Si alguien desea aumentar su temor a Hakadosh Baruj Hu, tener temor a Hakadosh Baruj Hu, que se comporte bien con el dinero. Por lo tanto, oprimir a los pobres es un pecado gravísimo, hasta que acaban por entregarle sus tierras y les dan por menos de lo que vale. O sea, cuando oprimen al pobre hasta el punto de quitarle las cosas que tiene. Pues la persona dice, a mí me pertenecen, yo no le estoy robando, simplemente le cobro lo que es mío. Pero ha causado opresión hacia el pobre. Quinto, el que acepta cohecho para corromper el juicio, o sea, el que se asocia para que el juicio sea malversado y torcido, sin que sea consciente del extremo que alcanza su corrupción, ni de su magnitud, y por lo tanto no puede corregir lo hecho por si no fuera suficiente, también alentó al que favoreció en el juicio, de modo que lo indujo al pecado. Ahora, entre los 24 de estos obstáculos, figuran 5 a quienes le transgrede no se encuentra más en posición de arrepentirse de ellos. Estas personas tienen grandes problemas para tener una teshuvah shelema, una teshuvah completa. Pero quien comete estos 5 que vamos a decir siguientes, ya no se encuentra en una posición de arrepentirse. Porque el pecador ya no considera estos como pecado. Primero, el que come de una mesa donde la comida ni siquiera es suficiente para el anfitrión. Se considera como un polvo de robo. Por ejemplo, la persona que llega a casa de un necesitado y acepta que le sirva en abundancia. Dos, el que usa lo que el pobre deja en prenda por un préstamo. Por ejemplo, te dejo tal cosa por este dinero y usa ese artículo. La persona piensa, no las he dañado ni las he robado. Préstame tanto dinero y te dejo esta herramienta o te dejo este artículo. Y usa ese artículo. A su beneficio lo está robando la persona. El que mira a personas con las que está prohibido tener relaciones carnales, quien lo hace así está convencido de que no tiene nada malo, porque piensa acaso forniqueo, lo me acerqué, mas no toma en cuenta que está escrito y no se desviarán detrás de su corazón, o sea, detrás de sus deseos y de sus ojos, como dice la Torá en Bamikvah, números 15:39. El que pavonea valiéndose del fracaso de sus compañeros. También el que hace esto no está en posición de Teshuvah, porque cree que no peca, pues su compañero no está a su lado y por lo tanto no lo está avergonzando. De ninguna manera, pues no está al lado de él. Pues lo único que hace es comparar sus grandes hazañas, su sabiduría y su perspicacia con la de aquel, a fin de impresionar a la persona con la que habla para que le rinda honor, mientras que su compañero acaba con la reputación de inferior. O sea, el que se pavonea comparándose o diciendo soy mejor que el otro, por esto es lo otro, etcétera, etcétera. El que sospecha de inocentes cree que no peca, pues se dice, ¿qué le he hecho? Si lo único que hice ha sido sospechar. Esto es algo muy fuerte.
sobre todo cuando hay gente que son buenos amigos o familia o qué sé yo, y de repente alguien llega a sospechar de alguien cuando es una persona correcta en la vida. Eso daña la confianza y daña una relación. La persona va a decir, bueno, yo no hice nada, simplemente sospeché, pero no, la verdad no hablé mal de él. Así pues, el hombre debe cuidarse mucho. Por lo tanto, el que considera pecador a una persona recta simplemente por chismes o simplemente porque le parece, a su entender, no siendo así, es un gran pecado. Hoy en día, hasta la fecha, mucha gente que lee la Biblia como un periódico y que no puede o no tiene, no conoce nuestra tradición, piensa, por ejemplo, que el rey David pecó, el rey David, o que el rey Salomón, como le llaman, Shlomo Amelech, pecó. La Gemara dice, el que piensa así está equivocado, pues nunca pecó. En el caso de Batseba, ¿por qué? Es un tema muy largo, pero es un ejemplo de que mucha gente puede llegar a hablar mal cuando no conoce realmente las cosas, no conoce las escrituras, o no conoce nuestro proceder, los mandamientos, o no conoce un gran santífico, como lo eran, son los grandes rebes o los grandes sabios. Su proceder es distinto y son personas temerosas de Hakadosh Baruj Hu. Los sabios dicen, aún si un temeroso de Hakadosh Baruj Hu se ha equivocado, no dude de él a la mañana, pues ya se ha arrepentido. Por cuanto es una persona temerosa de Dios, un sadik, es una persona que seguro se da cuenta que se equivoca, y si no se da cuenta le hacen ver el error, seguro se va a arrepentir de una vez, porque es una persona sadik, temerosa de Hakadosh Baruj Hu. De esos 24 obstáculos, hay otros 5 que quien los agrede siempre se encontrará bajo la influencia y le será difícil separarse de ellos. Así pues, el hombre debe cuidarse mucho de esas agresiones, no sea que se vuelvan un hábito en cada quien. Todas consisten en pensamientos sumamente malos. Ellos son el que rumorea, el que chismosea, el iracundo. Una persona iracunda está cometiendo pecados y no se da cuenta. La ira, de hecho, es considerada como idolatría. Y la ira, el que se llena de ira, como dijo el Rambán, le dice a su hijo, se llena de toda clase de infierno. La ira no solo es dañina para el alma, sino que también hace olvidar las cosas. El que tiene ira olvida las cosas. El que tiene ira pierde muchas cosas. Por eso hay que buscar no tener ira, combatir la ira, que es un rasgo muy negativo, nada positivo. El mal pensado, el que siempre está pensando mal de la gente. Si alguien no llegó a tiempo, seguramente va a pensar siempre lo negativo primero. Y esto es algo, un no buen hábito que hay que corregir también. Tampoco hay que ser ingenuo, hay que tener cierta discernimiento, pero equilibrado y mesurable. Pero siempre dar el beneficio de la duda y pensar de la manera correcta, excepto que tengamos evidencia para pensar y sospechar de una persona y cuidarnos, sobre todo cuando caminamos en medio de gente no temerosa de Hakadosh Baruj Hu. La Torá nos dice que Abraham vino cuando bajó a Egipto, escondió a su esposa en un barril. ¿Por qué la escondió? Porque se dio cuenta que la gente a la población a la cual estaba llegando, no son personas temerosas de Dios, por lo tanto, son inmorales. Y efectivamente, cuando la vieron, ¿qué dijeron? Esta sirve para Paró, y se la llevaron secuestrada para darla como mujer a Paró. La gente de esos pueblos tiene esa costumbre. Entonces, si una persona va a llegar a un pueblo, a una región donde sabe que la gente es muy moral, la gente puede practicar mucho el robo, son muy injustos, etcétera, etcétera, entonces debe tomar medidas para cuidarse en esas circunstancias. El que se relaciona con el malvado, el que tiene amigos malvados
Dime con quién andas, te diré quién eres, dice el adagio de las abuelas, ¿verdad? Y en cierta parte tiene razón. La gente que camina en la vida con alguien, camina en la vida con alguien, es porque comparte sus mismas intenciones, sus mismos comportamientos. Es muy diferente tener un compañero de trabajo. En el trabajo la gente no está porque sean amigos, porque quieran ser amigos, sino porque los reúne una empresa, una labor, una función, y hasta ahí debe ir la relación. De ahí, lo que pase fuera de la empresa, eso ya se llama amistad, eso ya se llama sentimientos, eso ya se llama cercanía. Pues si tengo que estudiar en un lugar, en la universidad, en el colegio, en la empresa, la gente con la que compartamos, pues no es mi responsabilidad que estén ahí. Pues yo no soy el dueño de la empresa y la empresa le importa es que la gente venga a trabajar, gente talentosa. Y hay unas reglas que manejan la convivencia de la empresa, pero lo que pase fuera de la empresa ya es mi decisión. Por lo tanto, la gente no debe asociarse o caminar en la vida, decidir con quién sentarse en la vida, compartir con gente malvada. O sea, que sabe que son gente mala. Hay que evitarlos. Dios guarde, que en este mundo hay mucha gente buena, pero desafortunadamente también hay gente muy mala. Porque aprende de sus acciones. Pues, como se la pasa con él y ve lo que hace, sus acciones le quedan impresas en la mente. Y más si la persona no tiene carácter. He conocido gente que las personas que se le acercan a estas personas terminan haciéndose a ellos, pero son gente de mucho carácter, gente de mucha influencia. Pero hay otra gente que no. Escuchamos casos de, mi esposo entró a trabajar en tal parte y de que tiene estos amigos se ha dañado. Realmente ya tenía esa falencia, solo que ellos la hicieron brotar de esta persona, la detonaron. Le decía un muchacho, mi mujer trabaja en cierto lugar y ha conseguido unas amigas y se ha vuelto terrible. Su conducta ha cambiado y tenemos problemas en nuestra relación personal. Bueno, como dice el dicho, el dinero no hace daño. El dinero detona lo que tiene ya dañado dentro. Así que si una persona no tiene mucho carácter, por eso la recomendación de los sabios es cuídate de la gente no buena. Además, caminar con gente mala, con gente no buena, si la persona decide ello es porque comparte con ellos sus andanzas. Y el hecho de consentirlas, aunque no las haga, ya lo hace responsable de ello. Sojajamín dice que cuando en una nación o en un lugar se hace algo injusto, pero yo no puedo hacer nada. Por ejemplo, alguien está en la empresa y el jefe es una persona que oprime al empleado, que lo insulta, que lo avergüenza y lo amenaza con echarlo. Si no tolera sus malos tratos, entonces que se vaya. Y yo no puedo hacer nada para defenderlo porque hay un régimen bastante fuerte. Lo que debo decir en mi corazón o decir es, no estoy de acuerdo con esto y no comparto esta actitud. Porque cuando alguien camina con el malvado y aprueba sus actos, está llevándose parte de ese mal para sí mismo, por cuanto lo ha aprobado. El Imam Shemot de Alemania, en su momento, toda esta gente hizo cosas muy no buenas, muy malas, pero sus esposas eran peores que ellos. Sus esposas consentían todo lo que pasaba. Es más, eran mucho más malvadas. Por lo tanto, mucha gente también aprobaba esas situaciones. Se dice que en Ucrania, en la época, años atrás, en la Segunda Guerra Mundial, los ucranianos fueron muy malos con nuestro pueblo. La gente de esa época vendían a un judío por una canasta de cerveza. Mira, allí hay un judío, por ganarse una canasta de cerveza que le ofrecían si hidrataban a un judío, sabiendo que se lo llevarían a los campos de concentración. Cuando los judíos eran llevados, mis hermanos eran llevados a los trenes, les robaban los dientes, les robaban las cosas, las pertenencias, y se regocijaban quitándole los niños y separándolos. Por eso,
Más adelante, cuando ha sucedido cosas tan terribles y que no pasen a nadie, pero es el pago medida por medida de las cosas que pasan. Por eso cuando hay un gobernante malvado y la gente le aplaude, el día que ese gobernante caiga o haga sufrir la nación sufre con él por cuanto aplaudieron esa maldad. Si hay gente que comete injusticias, uno debe, si puede y tiene autoridad para enfrentar la situación, puede hacerlo. Si no, y no puede y está maniatado, por lo menos decir, no estoy de acuerdo con esa situación. Esos jajamí nos enseñan que cuando Hakadosh Baruj Hu ofreció la Torah a Hakadosh a todas las naciones, los gobernantes de la época dijeron, no queremos nada que ver con la Torah. Pero hubo gente del pueblo de estas naciones que sí querían aceptar la Torah. Dicen los jajamín, es una explicación, que muchos de los conversos que hoy en día llegan al judaísmo, a la Torah, al nuestro pueblo de Israel, son esas almas que en ese entonces no pudieron convertirse, aceptar la Torah, porque sus gobernantes no dejaron que la recibiesen. Por lo tanto, caminar con gente no buena y aplaudir sus acciones es algo muy negativo. A tal persona se refirió Shlomo Amelech cuando dijo, mas el que se allega a los insensatos caerá en el mal, dice el Mishlei 13:20. Todas estas cosas y sus derivadas, aunque representan obstáculos para el que hace Teshuvah, no la impiden por completo, siempre y cuando se arrepienta de haberlas transgredido para conseguir su porción en el mundo venidero. Por lo tanto, debemos saber qué tipo de situaciones la persona enfrenta para poder hacer Teshuvah. Los tipos de transgresiones son dos. El primero es la transgresión entre el hombre y el Todopoderoso. Por ejemplo, cuando no cumple mandamientos, cuando no usa, en el caso de Yehudim, Tefilin, Tzitzit, Sukkah, etcétera, etcétera. Cuando la persona hace idolatría, está pecando contra Hakadosh Baruj Hu. ¿Sabes? Dicen que en Yom Kippur, que ahora mismo, dentro de poco es Yom Kippur, dentro de unos cuantos días, dicen los Jajamim, que los pecados entre Hakadosh Baruj Hu y el ser humano las arreglamos ese día. Pero los pecados que una persona tenga entre él y su compañero, tiene que arreglarlos cada quien. El segundo es con las mitzvos, entre el hombre y su prójimo. Cuando se trata del primer caso, el hombre debe hacer teshuvah, ya que yo que transgredió, por ejemplo, si no cumplió un precepto de realizar un X o Y mandamiento, tiene que empeñarse para cumplirlo, si no se dedicó a hacer actos de benevolencia, de ejerce, de bondad. Ahora viene Rosh Hashuna, dicen nuestros sabios. Hoy he hablado con un hombre que le explicaba esto. Decía, mira, los Jajamín dicen, ¿cómo Hakadosh Baruj Hu nos va a decretar toda la parnasá para el otro año? ¿Cuánto invertí del dinero que Dios me dio en Torah y mitzvot? Dicen los sabios, ¿cómo salimos bien del juicio en Rosh Hashanah? La pregunta es, Hakadosh Baruj Hu, la petición, Hakadosh Baruj Hu, dame vida. Y los sabios dicen, ¿para qué querés vida? Hakadosh Baruj Hu, alguien me necesita, yo hago esto, yo apoyo con esto, yo hago el bien en este mundo. Como dice Bereshit, trabajad y no dañéis mi mundo. Si yo estoy sosteniendo el mundo, o sea, sosteniendo la Torá, si estoy haciendo el bien, entonces Hakadosh Baruj Hu, dame vida, porque yo hago bien en este mundo. A veces hay personas que son muy bendecidas por causa de terceros. Por ejemplo, se cuenta la historia de una mujer que ayudaba a un anciano. Ella vivía en su apartamento de esta mujer. Es una historia real, ¿no? Y esta mujer le ayudaba. Y la dejaba vivir a un precio muy, 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 muy cómodo, demasiado cómodo. Y un día se cansó de ayudarla y de ella. Entonces le dijo, mira, yo necesito el apartamento. Y no le ayudó más. Al poco tiempo, esta mujer falleció. Alguien preguntó a un jajá, ¿por qué falleció tan joven? Si tal vez la única razón que tenía para vivir era porque ayudaba a esa anciana. Una mujer que su hija fallece y deja a unos cuantos niños. Dice la mamá de esta muchacha, le quedan los niños para criarlos ella. El esposo también falleció. Y la abuela, o sea, la abuela de los niños,
Le dice al Rebbe, yo ya tengo mucha edad para criar niños. El Rebbe le dice, los niños generan vida, generan juventud. Cuando alguien sostiene una yeshiva, sostiene la Torá, un estudioso de Toira, todo eso es razón para que la persona sea bendecida por cuanto él es socio con Hakadosh Baruj Hu en este mundo. Construid mi mundo. Por eso el que dice la Gemara en Sanedrín 98, ¿con qué nos salvamos de los dolores del tipo de Moshiach? Aquel que hace gesed y hace favores. Estudia Torah, hace gesed, hace favores. Si soy útil para alguien, si alguien me necesita, hago el bien en este mundo. Hakadosh Baruj Hu, dame vida, por cuanto yo hago el bien en este mundo. Estos son los secretos que hay que saber para Rosh Hashanah. Por lo tanto, si la persona hace benevolencia, que se esmere a partir del momento en que hace teshuvah y que se dedique a ellos, y si transgredió los preceptos de abstención, debe determinar no volver a transgredirlos en lo sucesivo. En resumen, quien desea ser de los que hacen teshuvah perfecta debe librar una gran batalla en su corazón, ya que la situación no es como cree el mundo. El único que se puede decir que hace teshuvah es aquel que cometió pecados graves, como el hombre que cohabitó con una gentil, con una mujer casada, el que robó, etcétera. Pero no es así, dado que hay muchos ladrones que ni siquiera son conscientes de serlo. Hay mucha gente que roba y no es consciente de que roba. Mucha gente dice, estos son los pecadores, pero hay mucha gente que roba, gente que es grosera y respetuosa o hace sufrir a otro y no se da cuenta que hizo sufrir a otro. Por lo tanto, no son conscientes de ello. Por ejemplo, el que cita a su compañero para comparecer ante un tribunal y sin embargo sabe que no le debe nada, pero miente de esa manera y le hace sufrir a esa persona. Este hombre tiene un pecado grave. Si su única intención es rebajarlo, afligirlo, perjudicarlo, ocasionando que pierda dinero. El que habla mal de otro, por ejemplo, le roba su reputación. Lo que está haciendo, o la persona que obliga a su compañero a jurar, aunque lo haga conforme a la ley, de ese hecho está incurriendo en castigo, dice el Talmud en Shavuot 39b. Al igual que en este caso, el hombre va formando bultos y más bultos de pecados. Y eso es lo que miran ahora en Rosh Hashanah para nosotros. Dicen los sabios, cada ser humano pasa delante de Hakadosh Baruj Hu y pesan toda nuestra vida. Hashem, dame dinero. ¿Qué hicimos con el dinero? Hashem, dame salud. ¿Qué hicimos con la salud? Akadosh Baruj Hu, dame esto. ¿Qué hicimos con él? Este año que Akadosh Baruj Hu nos ha bendecido tanto. Por eso pedimos perdón y dame la oportunidad de seguir haciendo teshuvah, seguir haciendo tikkun para este nuevo año. Prospérame, dame hijos, dame esposa, esposo, parnasá, etcétera, etcétera, etcétera. El hombre debe abstraerse cuando reza y debe pronunciar todas las bendiciones con concentración, pero no son pocas las personas que logran hacerlo con toda su capacidad. Rezar a Hakadosh Baruj Hu con el corazón. Y en todas las mismos hay muchos aspectos similares, incluso muchas de las grandes autoridades, nuestros sabios de nuestra generación, no se cuidan en cumplir, por no prestarles atención y por no estudiar los mismos, sino los atributos buenos. Por eso aquel cuyo corazón lo impulsa a retornar por completo en arrepentimiento, deberá acostumbrarse, dice el sabio, a estudiar este libro de los atributos para notar el error que ha cometido durante toda su vida. Si una persona, como dijo el Sagrado Yenuka, no estudia musar en la vida, o sea, ética moral de la Torá, no filosofías raras, sino ética y moral que nos confronta con ser mejor personas, hacer nuestro ticún en la vida, corregirnos nuestras no buenas cualidades, entonces nos preparamos para verdaderamente hacer teshuvah. Una persona hace arrepentimiento y es como bucear por encimita. Pero cuando descubre realmente cuál es el pecado que ha cometido y lo comprende mejor, lo entiende más, entonces la conciencia que tenía de ese pecado tal vez es un 5%. Ahora comprende el daño real que ha hecho. Entonces va mucho más a fondo y su teshuvah aumenta mucho más.
Por eso tenemos que reflexionar sobre cada tema que estudiamos y ver si lo cumplimos o no. Cuando encontramos algo que no hemos cumplido, debemos esmerarnos con toda la fuerza para cumplirlo. Y también debe formarse en la costumbre de estudiar el libro de los preceptos para que entendamos los mandamientos y la forma de cumplirlos. Los Yehudim estudiamos los Torah HaKadosh, los 603 mandamientos. Los no judíos deben estudiar los 7 mandamientos que le corresponde a cada uno. Debemos poner atención y realizar todos los mandamientos conforme fueron establecidos. En eso consiste el gran camino de la Teshuvá y hay que hacer Teshuvá sobre cada punto específico. Besat Hashem, Besiata Dismaya, con el favor de Hakadosh Baruj Hu, que cada día mejoremos, que tengamos Ketivá, Bejatima Tová, Leshaná, Tová, Umetuká, tengamos un buen año dulce, con todo lo mejor, que estamos inscritos en el libro de la vida. Besat Hashem. La próxima semana no tendremos esta clase porque estaremos en Rosh Hashanah, estaremos en Año Nuevo. Estaremos delante de Hakadosh Baruj Hu pidiéndole su bondad para este nuevo año, que dicen los sabios, todo lo que has recibido este año fue decretado el Rosh Hashanah pasado. Cada dinero, cada dólar, cada peso, cada dinero que te llegó a tus manos fue decretado del cielo. No recibiste más y no has recibido más de lo que no te pertenece. Nadie te puede robar lo que Hakadosh Baruj Hu te ha decretado. Los problemas, la salud, se pegó en un dedo, todo, las cosas que llegaron a tu vida fueron decretadas en el Rosh Hashanah pasado. Una persona tuvo problemas de salud, eso fue decretado en el Rosh Hashanah pasado. Se salvó de un accidente, fue decretado en el Rosh Hashanah pasado. O sea, es muy importante lo que pasa en Rosh Hashanah. Los días más importantes para toda la humanidad será la otra semana, en el tercero y cuarto de la semana, martes y miércoles, desde el lunes en la noche. Hay que pedirle a Hakadosh Baruj Hu que nos dé un año bonito, pero todo lo que nos da será para servirle, para hacer su obra maravillosa. ¿Qué nos llevamos de este mundo cuando Hakadosh Baruj Hu, después de los 120 años, nos llame a su presencia y nos pida cuenta de la vida? Lo único que nos llevamos son las buenas obras que hicimos. ¿Pero qué clase de obras? Obras que fortalecieron la Torá en este mundo. Esa es la mayor razón de toda la existencia. Para eso existe la inteligencia, la ciencia, la naturaleza, las bendiciones, solo para que sirvan a la causa de la Torá en este mundo. Si tú eres parte de esa causa, imagínate cómo Dios te debe amar en el Shammai. Si eres parte de esa causa. Besat Hashem, Besiata Dismaya, con el favor de Hakadosh Baruj Hu, nos veremos el otro año, Besat Hashem. Que tengan lindos días, todo lo mejor. Hashem nos escriba a todos en el libro de la vida, con todo lo mejor. Besat Hashem. Nos veremos en la próxima. Odu, Ladonai Kitov, quiero lanzar todo. Gracias a Hakadosh Baruj Hu que nos ha dado un año lindo. Vamos a decir un tequilincie de agradecimiento que nos ha permitido estudiar este gran libro. Hasta aquí quedamos este año. Nos falta todavía, pero Besat Hashem, Hakadosh Baruj Hu nos dé licencia para seguir estudiándolo, aprendiendo y, por supuesto, difundiendo la Torá a través de estos medios, a través de que usted ponga la clase en el WhatsApp, en su Facebook, qué sé yo, donde sea que la quiera colocar, pero que otras personas escuchen mensajes como estos. Necesitamos llenar el mundo de Torá, Besat Hashem. Bendito a aquellos que lo comparten y benditos a aquellos que también lo respaldan. Besat Hashem. La voz de Jacob, pero las manos son de Esaú. Vamos a decir el tequilincie de agradecimiento a Hakadosh Baruj Hu. mismo en el soy yo cuidando el curso, eres el Hashem, me sin hoy, le fono verno, de ki, adoy no, y ki un son, vernak, ni amo hoy, me son varios hoy, yo los hace de sobre el celor, hoy de Burkishemoy, quiero dar a Hasoy, verlo rudoy, emino soy. Muchas gracias a todos por la clase, que Hashem les cuide, gracias a Kadosh Baruj Hu, tan lindo que nos dio un año maravilloso, la licencia para hacer cosas maravillosas, aprender, nos falta más, que Kadosh Baruj Hu nos siga ayudando, como lo venimos haciendo. Gracias a Kadosh Baruj Hu, bendito su nombre, y gracias a todos por haber estado en la clase, por acompañarnos, por darle like a la clase, por compartir, por todo lo que hacen. Un abrazo, que Hashem les cuide, y hasta la próxima. Chao, chao.